Viaje al oeste. Las aventuras del Rey Mono. Capítulo 5. Al robar el elixir, el gran sabio entorpece la celebración del Festival del Melocotón. Muchos dioses tratan de atrapar al monstruo rebelde del cielo. A pesar de su elevada posición, el gran sabio no dejaba de ser un mono salvaje. Para él, no tenía sentido alguno el grado que pudiera ocupar su rimbombante título ni la altura a la que ascendía su asignación oficial. Se daba por contento con que su nombre estuviera inscrito simplemente en el libro de los altos cargos imperiales. En su residencia oficial no carecía absolutamente de nada, gozando a manos llenas del regalo con que le trataban sus subordinados y criados. Sus únicas preocupaciones consistían en comer 3 veces al día y en dormir profundamente por la noche. Como carecía de deberes y responsabilidades, pasaba el tiempo visitando a sus amigos en sus espléndidos palacetes, abriendo continuamente el círculo de amistades y estableciendo sin cesar nuevas alianzas con sus iguales. Cuando se encontraba con los 3 puros, se dirigía a ellos con un respetuoso vuestra reverencia. Cuando se topaba con los 4 emperadores, lo hacía con un sumiso vuestra majestad. Por lo que a los 9 planetas, los generales de los 5 puntos cardinales, las 28 constelaciones, los 4 guardianes del mundo, las 12 divisiones horarias, los 5 ancianos de las 5 regiones, los espíritus estrella de todo el universo y los incontables dioses de la Vía Láctea respecta, los consideraba hermanos suyos y, como a tales, los trataba. A ninguno echaba en saco roto. A veces visitaba a los que habitaban en la zona oriental para hacer, al día siguiente, lo mismo con los que residían en la occidental. Cuando se cansaba de festines y charlas, caminaba sin rumbo fijo por las nubes y, así, transcurrían llevaderas las horas. Un día, temprano por la mañana, cuando el emperador de Jade celebraba su habitual audiencia, se presentó el inmortal taoísta Xinjiang, quien, tras tocar repetidamente el suelo con la frente en señal de acatamiento, dijo visiblemente preocupado: «El gran sabio, socio del cielo, no tiene ninguna responsabilidad y malgasta lastimosamente su tiempo. Se ha hecho amigo de todas las estrellas y constelaciones del cielo, a las que llama amigas suyas, sin tener en cuenta para nada su posición o su rango. Eso es francamente preocupante, ya que lo único que puede resultar de tanta ociosidad son desórdenes y travesuras sin cuento. ¿No sería prudente, con el fin de evitar tan lamentable posibilidad, asignarle algún tipo de responsabilidad?» El emperador de Jade asintió en silencio y envió a buscar enseguida al rey de los monos. «¿Qué recompensa habéis pensado darme para hacerme venir tan precipitadamente a vuestra presencia, majestad?», preguntó. «Nos hemos percatado», contestó el emperador de Jade, «de que, dado que no tenéis nada que hacer, vuestra vida se está tornando un tanto indolente. Así que hemos decidido confiarte una pequeña habilidad. A partir de hoy, te encargarás, a título puramente temporal, del cuidado del jardín de los melocotones inmortales. Vigílalo día y noche, y que tu diligencia no decaiga ni un solo segundo. Esto es lo que todos esperamos de ti». El gran sabio se inclinó con respeto y, tras dar las gracias, solicitó permiso para retirarse. Estaba tan ilusionado que no pudo controlar su impaciencia y corrió a echar un primer vistazo al jardín de los melocotones inmortales. Para su sorpresa, el espíritu a cargo del jardín le echó el alto, preguntándole: «¿Se puede saber a dónde va el gran sabio?». «El emperador de Jade me ha confiado el cuidado de este lugar», contestó él, «y he venido a inspeccionar el estado en el que se encuentra». El guardián del jardín abandonó al instante su actitud recelosa y le saludó con el respeto que un personaje tan singular merecía. Luego, hizo venir a todos los sirvientes encargados de remover la tierra, regar los árboles, cuidar de los melocotones y desbrozar y limpiar el suelo. Entraron juntos en el jardín, no sin antes saludar al gran sabio golpeando repetidamente el barro con la frente. Gun se quedó atónito ante lo que vieron sus ojos. Todas las ramas estaban llenas de delicadas flores y de atractivos frutos, cuyo peso las hacía doblarse peligrosamente. Parecían atractivas bolas de oro que competían en belleza con el sensual carmín de los capullos. Los árboles que los sustentaban siempre estaban en flor y daban constantemente fruto. 1000 años tardaban en madurar y duraban en sazón otros 10.000. Los que habían alcanzado primero la madurez poseían la graciosa viveza de rostros enrojecidos por el vino, mientras que los demás escondían su promesa de futuros dulzores en el verdor pálido de su piel, que reverbera sin cesar bajo el embrujo del sol. Al pie de los árboles se veían flores y hierbas, a las que el constante fluir de las estaciones no lograba arrebatar su primigenio color. A derecha e izquierda podían igualmente contemplarse caprichosas construcciones,
de una altura tal que sus cumbres se perdían en el seno mismo de las nubes. Aquel era, en verdad, un jardín plantado no por mano humana, sino por la reina madre del estanque de jaspe. Tras gozar de tan espléndido espectáculo durante largo rato, el gran sabio se volvió hacia el espíritu y le preguntó: ¿Sabes el número exacto de árboles que hay aquí? 3,600, contestó el espíritu. En la parte delantera hay un total de 100 árboles, pero sus flores son muy pequeñas y sus frutos no se hallan aún en sazón. Como vos bien sabéis, estos melocotones maduran una vez cada 3,000 años, y quien tiene la fortuna de probarlos se convierte al instante en un inmortal iluminado por el Tao. Sus miembros se tornan hermosos y su cuerpo se fortalece. En la parte central hay otros 10,000 árboles, de flores más grandes y frutos más almibarados, que maduran una vez cada 6,000 años. Quien los prueba asciende a los cielos con el vapor de la escarcha y jamás envejece. En la parte de atrás, por último, crecen otros 100 árboles, de frutos surcados por 1000 venillas de color púrpura y el hueso de un atractivo color amarillo pálido. Estos son tan especiales que solo maduran una vez cada 9,000 años, y quien los come puede alcanzar sin ninguna dificultad la edad del cielo, de la tierra, del sol y de la luna. Gratamente impresionado por estas explicaciones, el gran sabio realizó un detallado inventario de todos los árboles, así como de los templetes y construcciones que se alzaban en aquel paradisíaco jardín. Solo cuando estuvo totalmente concluido, se decidió a retirarse a descansar a sus aposentos. Pero estaba tan embelesado por lo que había visto, que a partir de aquel día pasó más tiempo en ese lugar que en la comodidad del palacio, reduciendo considerablemente las visitas a sus amigos y suprimiendo casi totalmente sus viajes. Un día comprobó, entusiasmado, que más de la mitad de los melocotones de los árboles más viejos habían madurado y sintió la irreprimible tentación de arrancar uno y probar su sabor. Pero el espíritu del jardín y sus propios servidores jamás se separaban de él, y consideró impropio hacerlo delante de ellos. Urdió, por tanto, un plan y, volviéndose hacia sus seguidores, les preguntó: ¿Por qué no me esperáis fuera y me dejáis descansar aquí un poco? Los inmortales accedieron a su petición y abandonaron el jardín con increíble celeridad. El rey de los monos se despojó de sus vestiduras y trepó a lo alto del árbol más grande que pudo encontrar. Escogió los melocotones maduros de mayor tamaño y se puso a comerlos tranquilamente, sentado en una rama. Solo cuando se hubo saciado del todo, saltó de nuevo al suelo, se puso las ropas y ordenó a su legión de acompañantes que regresaran con él a su lujosa mansión. Al cabo de 2 o 3 días, repitió la operación, haciéndose otra vez de fruta. Al poco tiempo, la reina madre decidió abrir de par en par la cámara de sus incontables tesoros y ofrecer un banquete con motivo del gran festival de los melocotones inmortales, que iba a celebrarse, como siempre, en el palacio del estanque de jaspe. Muy excitada por la inminencia de la fecha, ordenó a sus doncellas de la túnica roja, túnica azul, túnica blanca, túnica negra, túnica púrpura, túnica amarilla y túnica verde tomar un cesto cada una e ir al jardín de los melocotones inmortales a recoger fruta para el festival. Las 7 doncellas llegaron hasta la puerta de la huerta y, al ver allí al espíritu y a los sirvientes y oficiales del Sosia del cielo, dijeron: «Venimos de parte de la reina madre, unos melocotones para la fiesta. Esperad un momento, por favor», les pidió el espíritu. Este año han cambiado un poco las cosas. Para el emperador de Jade, ha confiado el cuidado de todo esto al gran sabio, Socia del cielo, y debemos darle cuenta de vuestra llegada antes de que os dejemos pasar. ¿Y dónde está el gran sabio, si puede saberse?, preguntaron las doncellas. En el jardín, descansando, respondió el espíritu. Se sintió un poco indispuesto y se echó a dormir un rato bajo el frescor de los árboles. En ese caso, vayamos cuanto antes a buscarle, concluyeron las doncellas. Estamos muy ocupadas y no podemos perder tiempo. El espíritu entró con ellas en el jardín, pero, por mucho que lo intentó, no logró dar con el gran sabio. En el sitio en el que se había despedido de él solo había un gorro y una túnica tirados por el suelo. Aunque levantó la vista hacia las copas de los melocotoneros, no pudo ver a nadie, porque, después de hartarse de fruta, Gun se transformó en una figura de 2 centímetros de alto y, protegido por el follaje, se quedó plácidamente dormido en una rama. Aunque no encontremos al gran sabio, nosotras no podemos volver con las manos vacías, afirmaron con decisión las doncellas inmortales. Nos encontramos aquí por voluntad imperial y, sintiéndolo mucho, no estamos dispuestas a defraudarla. Tienen razón, dijo uno de los sirvientes. Sería faltar a la etiqueta y al respeto.
Además, al gran sabio le gusta moverse por ahí, y lo más seguro es que haya ido a visitar a unos amigos. Así que lo mejor es que entréis ahora a recoger los melocotones. Ya le diremos nosotros que habéis estado aquí cuando le veamos. Las doncellas agradecieron semejante gesto de confianza y se adentraron en el bosquecillo. A las frutas llenaron 2 grandes cestos con los melocotones de los árboles plantados en la parte delantera y otros 3 más con los que se encontraban en la del centro. Pero, al ir a hacer otro tanto con los de la parte de atrás, encontraron que casi no tenían fruto y la mayoría de sus flores yacían lastimosamente por el suelo. Solo quedaban unos pocos melocotones, tan verdes que estaban totalmente cubiertos de pelusa y tenían un tamaño francamente ridículo. Los demás se los había comido tranquilamente el rey de los monos. A pesar de ello, las 7 doncellas no se desanimaron y continuaron su búsqueda. Por fin, en una rama que crecía en dirección sur, encontraron un único melocotón, cuyo color era mitad blanquecino y mitad rojizo. Alborozadas por tan inesperado hallazgo, la doncella de la túnica azul tiró para abajo de la rama, la de la túnica roja arrancó la fruta con cuidado y volvió a dejar la escuálida ramita en su sitio. Pero aquel era precisamente el lugar que había escogido el gran sabio para su siesta y, al sentirse zarandeado, recobró al instante su forma habitual, echando rápidamente mano de su barra de hierro, que en un abrir y cerrar de ojos adquirió el grosor de un cuenco de arroz. ¿Puede saberse de dónde habéis salido vosotras, monstruos infames? Preguntó, blandiendo en el aire su mortífera arma. ¿Quién os ha dado permiso para venir a robar mis melocotones? Aterrorizadas, las 7 doncellas se arrodillaron al instante y trataron de explicarle, con voz temblorosa. Calmaos, gran sabio, por favor. Nosotras no somos monstruos, sino las 7 doncellas inmortales. Si hemos osado entrar en vuestros dominios, ha sido porque la reina madre nos ha enviado a por las frutas que necesita para el gran festival de los melocotones inmortales, ocasión que ella aprovecha para abrir de par en par la cámara de sus innumerables tesoros. Pero no creáis que nos hemos colado sin consultar con nadie. Nada más llegar, fuimos a ver al espíritu del jardín, quien nos informó de vuestro ascenso y con quien tratamos inútilmente de encontraros. Por temor a que la reina madre malinterpretara el motivo de nuestra tardanza, decidimos no esperaros más y nos pusimos a recoger los melocotones. Sabemos que obramos mal y, por eso, solicitamos ahora humildemente vuestro perdón. Semejante explicación satisfizo profundamente al gran sabio, quien al punto cambió su enfado en delicadeza y les suplicó, gentil. Levantaos, por favor, del suelo, divinas doncellas. ¿Suele invitar la reina del cielo a su banquete cuando abre la cámara de sus incontables tesoros? El año pasado, respondieron las doncellas temblorosas. Todavía los invitados fueron Buda, las bodhisattva, los monjes santos, los patriarcas del cielo occidental, Juanín del Polo Sur, el santo emperador de la Gran Misericordia del Este, los inmortales de los 10 continentes y de las 3 islas, el espíritu de las tinieblas del Polo Norte, el gran inmortal de la cornucopia amarilla del centro imperial y los ancianos de los 5 puntos cardinales. Estos fueron los comensales más distinguidos, ya que también tomaron parte en el banquete los espíritus de los 5 polos, los 3 puros, los 4 reyes Deva, el Deva celestial de la gran mónada y los demás moradores de las 8 cavernas superiores. Procedentes de las 8 cavernas intermedias, asistieron al emperador de Jade los 9 héroes y los inmortales de las montañas y los mares, mientras que, de las 8 cavernas inferiores, hicieron acto de presencia el Señor de las Tinieblas y los inmortales terrestres. Damos por sentado, pues, que este año tomarán parte en el Festival de los Melocotones Inmortales todos los dioses y devas, cualquiera que sea su rango o el lugar en el que habitan. ¿Sabéis si estoy invitado yo? Preguntó el gran sabio, sonriendo con delectación. La verdad es que no hemos oído mencionar vuestro nombre, respondieron las doncellas, encogiéndose de hombros. Yo soy el gran sabio, socia del cielo. Protestó Rukún, irritado. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de mí en una ocasión tan señalada como esa? Bueno, contestaron las doncellas, temblando de pies a cabeza. Nosotras solo hemos contado a los comensales del año pasado. Este año no sabemos lo que ocurrirá. A lo mejor son los mismos, o a lo mejor no. Tenéis razón, contestó el gran sabio, más calmado. Creedme que no os echo la culpa de nada a vosotras. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis, mientras yo voy a cerciorarme de si he sido invitado o no. Apenas hubo acabado de decirlo, realizó un gesto mágico encaminado a inmovilizar a la gente y recitó un conjuro que transformaba a los seres vivientes en estatuas. Al instante, quedaron paralizadas las 7 doncellas inmortales,
los ojos totalmente abiertos por la sorpresa y tan quietas como los troncos de los melocotoneros entre los que se hallaban. Sin pérdida de tiempo, el gran sabio salió del jardín, montó en su nube sagrada y tomó el camino del estanque de jaspe. Desde la altura, vio el velo brillante de la neblina santa y el mudo desfile de nubes de 5 colores. Los graznidos de las grullas, inmaculadamente blancas, resonaban en toda la amplitud de los 9 cielos, mientras, en la distancia, se apreciaba, entre el trémulo batir de 1000 hojas, la roja delicadeza de otros tantos capullos en flor. A la derecha surgió, de pronto, de entre la neblina, la figura de un inmortal. Poseía un rostro llamativamente hermoso y unos rasgos tan atractivos que recordaban al siempre sorprendente resplandor de un arco iris suspendido en el aire. Se trataba del gran inmortal de los pies descalzos y, según todos los indicios, se dirigía también al gran festival de los melocotones inmortales. Al verle acercarse, el gran sabio urdió enseguida un plan. Sin darse a conocer, era del todo necesario que nadie averiguara su asistencia al festival. Inclinó la cabeza con respeto y le preguntó: ¿Se puede saber a dónde va un inmortal de tanta sabiduría como vos? A la fiesta de los melocotones, respondió el gran inmortal. He recibido la invitación de la reina madre y me dirijo hacia su palacio. Se ve que no estáis enterado de lo que voy a deciros, replicó el gran sabio. Conocedor de que no existe nada superior en velocidad a mis volteretas, el emperador de Jade ha pedido que salga a los caminos a informar a todos los invitados de su deseo de reunirnos primero en el Salón de la Luz Perfecta, con el fin de ensayar las ceremonias que forzosamente han de preceder al banquete. El gran inmortal era extremadamente honesto y sincero, y no dudó de la veracidad de lo que oía. Sin embargo, no pudo evitar su sorpresa y exclamó: ¡Qué cosa más rara! Otros años ensayábamos en el estanque de jaspe, y era allí mismo donde dábamos las gracias. ¿Por qué en este tenemos que pasar por el Salón de la Luz Perfecta antes de sentarnos a comer? Pese a todo, no le quedó más remedio que cambiar de dirección, que ir al palacio del emperador de Jade. Loco de contento por su triunfo, el gran sabio recitó un conjuro y, con un simple movimiento del cuerpo, se revistió de los rasgos del gran inmortal de los pies descalzos. Disfrazado de esta guisa, no pasó mucho tiempo antes de que llegara, por fin, a la cámara del tesoro. Tras aparcar su nube, entró en aquella con paso inseguro. Enseguida percibió el embriagante aroma de oleadas de perfume y contempló el caprichoso arabesco que la neblina celeste dibujaba en una terraza, decorada profusamente. Aquella era una cámara en la que confluían todas las fuerzas vitales. A ella acudían y se remontaban sin cesar las formas etéreas de los fénix, sacudiendo con sus vuelos interminables flores de pétalos de oro y tallos de jade. En el interior de la sala podían verse un espléndido biombo que representaba a los nuevos fénix al atardecer, un jarrón de jade verde con más de 1000 flores y una mesa con incrustaciones de oro de 5 colores, sobre la que descansaban hígados de dragón, médulas de fénix, zarpas de oso y labios de simio, junto con toda clase de manjares exquisitos y frutos del más variado y tentador color. Todo yacía en un orden perfecto, por lo que podía deducirse que aún no había llegado ninguna de las deidades invitadas. El gran sabio cayó preso de la armonía que allí se respiraba y, durante cierto tiempo, no hizo otra cosa que contemplar embobado la belleza que se extendía ante su vista. Pero sintió, de pronto, el tentador aroma del vino y, volviendo la cabeza hacia el larguísimo pasillo que se abría a su derecha, vio a los funcionarios vinateros y a los especialistas en hacer fermentar los cereales. Aparentemente, hacía mucho que habían terminado de hacer el vino y estaban dando las últimas órdenes a los encargados de traer agua y a los criados que la calentaban para limpiar con ella las cubas y los jarros de beber. El ambiente estaba cargado de un aroma tan denso y añejo como la esencia misma del jade, y el gran sabio no pudo evitar que la saliva le destilara por las comisuras de la boca. Sentía la irresistible tentación de probar tan generoso zumo, pero no se atrevía a hacerlo con tanta gente como había alrededor de los barriles. Desesperado, decidió valerse de la magia. Se arrancó, pues, unos cuantos pelos, se los metió en la boca y, después de triturarlos con paciencia, los escupió al tiempo que decía: «Transformaos al instante». Los pelos se convirtieron en un enjambre de insectos provocadores de sueño, que atacaron a los desprevenidos vinateros y aguadores. Todos ellos quedaron sumidos en un profundo sopor. La fuerza huyó de sus brazos, sus cabezas se inclinaron pesadamente, sus párpados se hundieron y todo rastro de vigor desapareció de sus cuerpos. Sin pérdida de tiempo, el gran sabio cogió los manjares que pudo y se adentró corriendo en el amplio pasillo en el que se alineaban las cubas y las tinajas, donde se puso a beber con inimitable dedicación. No tardó en emborracharse del todo,
pero conservó la suficiente lucidez como para reprocharse lo que acababa de hacer, diciendo: muy mal, muy mal. Dentro de poco llegarán los invitados y, si me ven aquí, lo más natural es que se enfaden conmigo y me pongan de vuelta y media. ¿Qué pasará si me pescan con las manos en la masa? Lo mejor es que vaya cuanto antes a casa y descanse allí lo que pueda. Pero el gran sabio se encontraba totalmente a merced del vino y, entre trastabilleos y tumbos, terminó perdiéndose. En vez de entrar en la mansión del Señor del Cielo, se metió en el palacio tusita. Afortunadamente, cayó pronto en la cuenta de su equivocación y se dijo, entre temeroso y sorprendido: el palacio tusita se encuentra en la parte más alta de los 33 cielos, concretamente en el paraíso inmutable, donde tiene su residencia nada menos que el mismísimo Lao Tse. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta aquí? No importa, siempre he querido entrevistarme con ese anciano, pero nunca se me ha presentado la ocasión. No voy a desaprovecharla ahora que estoy en su casa. Así que lo mejor es que pase a visitarle. Se arregló la ropa lo mejor que pudo y volteó la puerta de entrada, pero Lao Tse no se encontraba en casa. En aquellos momentos, el palacio estaba, de hecho, vacío, porque el maestro había ido con el anciano Buda Dipankara a impartir una conferencia en el altísimo estrado del elixir del Montículo Rojo, a la que asistieron, rodeándolo, muchos jóvenes oficiales y funcionarios celestes. El gran sabio discurrió a sus anchas por la mansión hasta que, finalmente, llegó al laboratorio de alquimia. Tampoco allí encontró a nadie, pero no tardó en descubrir rescoldos de fuego en un horno junto a la chimenea y, a su lado, 5 calabazas huecas en las que se echaba el elixir. ¡Qué suerte la mía!, se dijo alborozado el gran sabio. Este es el mayor tesoro de los inmortales. Desde que comprendí los secretos del Tao y dominé el gran misterio de la identidad absoluta de lo interno y lo externo, siempre he querido fabricar un poco de elixir de oro para aliviar el sufrimiento de las gentes, pero nunca me ha sido posible. Siempre he estado demasiado ocupado en otras cosas. Pero hoy, por fin, la suerte me ha sonreído y ha puesto en mis manos este maravilloso regalo. Puesto que Lao Tse no está en casa, tomaré unas cuantas píldoras a ver a qué saben. Ni corto ni perezoso, vació las calabazas y comió lo que había en su interior como si se tratara de soja frita. Al instante, sintió los efectos del elixir, notando cómo le desaparecía la borrachera, y volvió a reprenderse con dureza. Muy mal, muy mal. Con mi inconsciencia, me he hecho acreedor a un castigo más grande que el cielo. Si el emperador de Jade se llega a enterar, me daré por contento de seguir con vida. Lo que debo hacer es ir cuanto antes y regresar sin pérdida de tiempo a las regiones inferiores de las que procedo. Allí, por lo menos, soy rey. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo del palacio tusita y abandonó el cielo por la puerta occidental para no levantar ninguna sospecha. Invisible a los guardias por obra y gracia de su profundo conocimiento de la magia, aceleró el descenso de su nube y no tardó en llegar a la montaña de las flores y frutos. Desde la altura, vio el brillo de las lanzas y estandartes y comprendió que sus 4 lugartenientes y los 72 reyes de las otras cavernas estaban realizando sus acostumbradas maniobras militares. Cuando sus pies hubieron tocado el suelo, levantó la voz y los llamó, diciendo: «Acabo de regresar. Venid a mi lado inmediatamente». Los monstruos abandonaron sus armas al punto y, echándose en tierra, exclamaron: «¡Qué desapego el de vuestro corazón, gran sabio! Ni siquiera una vez se os ha ocurrido venir a visitarnos y ver qué tal nos iban las cosas en todo este tiempo que habéis estado ausente. ¿Cómo podéis habernos olvidado tan pronto?» «Se puede saber de qué estáis hablando», los reprendió el gran sabio. «Mirándolo bien, no hace tanto que me ausenté de vuestro lado». Sin dejar de hablar, se dirigieron al interior de la caverna, donde prepararon un espléndido banquete de bienvenida al que asistieron todos los monos. A la hora de los brindis, los 4 comandantes se echaron rostro en tierra en señal de acatamiento y volvieron a preguntarle: «¿Qué cargo habéis desempeñado esta vez? Suponemos que habrá sido muy importante, ya que, de lo contrario, no habríais pasado en el cielo más de un siglo». «¿Cómo que más de un siglo?», replicó el gran sabio burlón. «He estado allí medio año como máximo. Es que os habéis vuelto todos locos. Un día en el cielo es como un año en la tierra», afirmaron los 4 comandantes. «Si vosotros lo decís», concluyó el gran sabio, para añadir en un tono más animado: «me complace comunicaros que, en esta ocasión, el emperador de Jade se mostró conmigo mucho mejor dispuesto que la vez anterior. No tuvo el menor reparo en concederme el título de gran sabio, socio del cielo, haciendo construir para mí una espléndida mansión a la que dotó de guardianes y de todos los criados necesarios para la buena marcha de un lugar tan lujoso.
Os digo más, tenía 2 espléndidos salones, uno llamado de la paz y el silencio y el otro, conocido como de la serenidad de espíritu. Después, cuando descubrió que llevaba una vida de ocio total y absoluta relajación, me confió el cuidado del jardín de los melocotones inmortales, y ahí comenzaron mis problemas. No hace mucho, la reina madre celebró el gran festival de los melocotones. Según todo lo que sé, cometió la indelicadeza de no invitarme. Pero, en definitiva, no me importó, porque, de todas formas, me dirigí en secreto al estanque que dejaste y me tomé toda la comida y todo el vino que habían preparado. Después, me marché de allí y fui a parar a la mansión de la donde, igualmente, terminé con todas las píldoras de elixir que había almacenadas en 5 vasijas huecas. Temí que eso pudiera haber ofendido al emperador de Jade, así que, enseguida, decidí abandonar el cielo y regresar aquí. Los monstruos se sintieron encantados con su relato y le ofrecieron un nuevo banquete a base de frutas y de licor. A toda prisa, llenaron un cuenco de piedra con vino de coco y se lo ofrecieron al gran sabio, pero éste lo escupió enseguida y exclamó, con una mueca de asco: «¡Qué mal sabe! Tiene un gusto horroroso». «Mucho nos tememos», dijeron entonces los comandantes Pen y Pa, «que os habéis acostumbrado en demasía al sabor del vino y de la comida celestiales. Eso explica que encontréis tan detestable el licor de coco». «Con razón», afirmó el gran sabio, emocionado. «Sabroso o no, es agua de mi hogar. Y vosotros, familiares o no, todos pertenecéis a mi casa. Por eso, quiero que corráis mi misma suerte. Esta mañana, cuando estaba divirtiéndome a lo grande en el estanque de jaspe, me metí por un pasillo lleno de tinajas y cubas que contenían un vino extraordinario, cuyo sabor ni siquiera podéis imaginar. Dejadme volver allí, os aseguro que robaré unas cuantas botellas y os las traeré aquí abajo. Ese vino es tan especial que media copa de él es suficiente para que quien lo pruebe viva una eternidad sin envejecer lo más mínimo». Los monos no cabían en sí de contento. El gran sabio salió entonces de la caverna, dio un acrobático salto y fue a parar al lugar en el que iba a celebrarse el festival de los melocotones inmortales. Amparado en la invisibilidad que le otorgaba su magia, se adentró en el pasillo del palacio del estanque de jaspe y vio que los vinateros, fermentadores de cereales, aguadores y demás criados estaban todavía dormidos y roncando como animales. Tomó entonces 4 botellas, 2 en cada mano, y, montando en su nube, regresó sin ser visto a la caverna de los monos. De esta forma, también ellos pudieron celebrar su propio festival del vino inmortal, del que, por sus excesos, no diremos nada aquí, salvo que cada uno tomó unas cuantas copas. Si nos extenderemos, sin embargo, sobre la suerte corrida por las 7 doncellas inmortales, quienes estuvieron sometidas a la magia inmovilizadora de Ukun durante un día completo. Cuando se vieron, por fin, libres de su maleficio, cogieron los cestos de frutas y corrieron a informar a la reina madre de todo lo ocurrido. «Perdonad que nos hayamos tardado tanto», dijeron, avergonzadas, «pero es que el gran sabio socia del cielo nos retuvo en el jardín valiéndose de sus artes mágicas». «¿Cuántos cestos de melocotones habéis traído?», preguntó la reina madre, pasando por alto el incidente. «Solamente 2 de los más pequeños y 3 de los medianos», contestaron ellas. «De los grandes, no quedaba ni uno solo en el jardín, de lo cual dedujimos que el gran sabio se los había comido todos. Precisamente cuando estábamos buscándole, se presentó ante nosotras de improviso, amenazándonos. Nosotras le facilitamos los nombres de los comensales del año pasado. Fue entonces cuando nos inmovilizó con un encantamiento. Desconocemos a dónde se marchó o lo que hizo después. Lo que sí podemos afirmar es que nos hemos visto libres de su hechizo hace tan solo un momento y que nos ha faltado tiempo para venir a informaros». En cuanto la reina madre lo hubo oído, fue inmediatamente a ver al emperador de Jade y le presentó un retablo completo de cuanto había ocurrido. No había terminado de describirlo cuando se presentó el grupo de vinateros e informó, escandalizado, a su señor. «No sabemos quién lo ha hecho, pero el caso es que todos los preparativos del festival de los melocotones inmortales han quedado destrozados. Lamentamos poner en vuestro conocimiento que el zumo de Jade, los manjares exquisitos y el centenar de platos especiales han sido robados o se los ha comido alguien». Nadie pudo reaccionar ante tan grave informe porque, en ese mismo momento, hicieron su aparición los 4 preceptores reales, que anunciaron con ademán solemne: «Acaba de llegar el supremo patriarca del Tao». El emperador de Jade y la reina madre se pusieron inmediatamente de pie y salieron a recibirle. Tras presentarles, a su vez, sus respetos, Lao se dijo: «En su humilde casa,
Este anciano taoísta tenía guardada una cantidad indeterminada de elixir de oro de los 9 cambios, que deseaba ofrecer a vuestra majestad en el próximo Festival del Mercurio. Extrañamente, ha sido robada por alguien desconocido y me he creído en la obligación de venir a informaros personalmente de hecho tan lamentable. Las palabras de Lao se conmovieron profundamente al emperador de Jade, que, no obstante, hubo de recibir a los criados y colaboradores del Sosia del Cielo, quienes dijeron alarmados, después de echarse por tierra y tocar repetidamente el suelo con la frente: el gran sabio San no se ha presentado en todo el día en su residencia. Salió de ella ayer por la mañana y todavía no ha regresado. Lo más desazonante, sin embargo, es que no sabemos a dónde puede haber ido. Estas palabras añadieron aún más leña a la hoguera de inquietudes del emperador de Jade, que vio aumentada su profunda preocupación al oír decir al gran inmortal de los pies descalzos. Respondiendo a la invitación de la reina madre, me dirigí al lugar del festival, cuando me topé con el gran sabio, Sosia del Cielo, que me dijo que vuestra majestad le había ordenado salir a los caminos a decir a todos los invitados que fuéramos al Salón de la Luz Perfecta a ensayar las ceremonias previas a la celebración del banquete. Siguiendo sus instrucciones, me dirigí a ese lugar, pero no vi ni el carro de dragones ni el carruaje de Fénix de vuestra majestad, por lo que me apresuré a venir a encontrarme con vos aquí. Esta declaración terminó por desbordar la paciencia del emperador de Jade, que no pudo por menos de exclamar, asombrado: ese tipo es francamente increíble. No solo falsea mis órdenes, sino que, encima, engaña a mis colaboradores más cercanos. Que el ministro de detección localice cuanto antes su paradero. El funcionario abandonó inmediatamente el palacio e inició una exhaustiva investigación, que le condujo a la siguiente conclusión, que él mismo se encargó de transmitir a su majestad. La persona que ha alterado tan profundamente el orden y la paz celestiales no es otra que el gran sabio, Sosia del Cielo. Aportó, además, todas las pruebas que le habían llevado a tan grave acusación. El emperador de Jade se puso en pie y, volviéndose hacia los 4 de barajas, les ordenó que reforzaran los efectivos de Ichindi y del príncipe Nata. Sin pérdida de tiempo, llamaron a filas a las 28 constelaciones, a los 9 planetas, a las 12 divisiones horarias, a los intrépidos guardianes de los 5 puntos cardinales, a los 4 guardianes del tiempo, a las estrellas del este y del oeste, a los dioses del norte y del sur, a las deidades de las 5 montañas y de los 4 ríos, a los espíritus estrella de todo el universo y a más de 100,000 soldados celestiales. A todos ellos se les ordenó confeccionar 18 redes cósmicas, dirigirse con ellas a las regiones inferiores, rodear completamente la montaña de las flores y frutos, capturar al rebelde y someterle a la indecisión de la justicia. Todos los dioses pasaron revista a sus tropas y abandonaron el palacio celeste. Expedición tan selecta constituía un espectáculo francamente impresionante. El polvo que levantaba oscurecía el cielo, imitando el poder difuminador de la niebla. Resultaba inconcebible que semejante cortejo de guerreros celestiales se dirigiera a la tierra mortal con el único propósito de castigar la impía conducta de un mono que había osado ofender al más alto de los señores. Allá iban los 4 grandes de barajas y los intrépidos guardianes de los 5 puntos cardinales. Los 4 grandes reyes constituían el Estado Mayor, mientras que los intrépidos tenían bajo su mando a un número incontable de soldados. Li Jing impartía órdenes sin cesar desde el corazón mismo del ejército, sabedor de que el valiente Nata capitaneaba las fuerzas de la vanguardia. La estrella de Rau era responsable de las patrullas de reconocimiento y, justamente, al otro extremo de la serpiente multicolor que formaban los soldados en pie de guerra, la estrella de Ketu cubría los puntos débiles de la retaguardia. El espíritu que reinaba entre la tropa era Soma. La luna se mostraba ansiosa por entrar en combate, lo mismo que Aditya, el sol, radiante de valentía y de prestancia. Las heroicas estrellas de las 5 fases, los temerarios 9 planetas y los esforzados Zhu, Mao y Yao, divisiones horarias famosos por su fuerza descomunal, cabalgaban hacia la batalla. Por el este se veía cabalgar a las 5 plagas y a las montañas, por el oeste, los 6 dioses de la oscuridad cubrían el flanco izquierdo, mientras que el derecho era protegido por el arrojo de los 6 dioses de la luz. Para no ser menos, los dioses dragón limpiaban de enemigos las alturas, encargándose los 4 ríos de las regiones inferiores. Las 28 constelaciones cabalgaban juntas en apretada formación. Aunque difíciles de identificar entre la nube de polvo, era fácil intuir la presencia de los capitanes Citra, Esti, Vaca y Anurada, de los intrépidos Rebatí, Asini, Apara Nictica, y de los muy capaces guerreros Uttara Asada, Abhijit,
Esravana, Esravista, Satava, Purva Prap, Uttara Prap, Rini, Mulab, Varani, Purva Asada, Punarvasu, Tisya, Lesa, Maga, Purva Falguni y Uttara Falguni. Todos ellos blandían espadas y lanzas en prueba de su afán por entrar en combate. Deteniendo cada cual la nube en la que viajaba, pusieron su sagrado pie en este mundo mortal. Y acamparon, justamente, delante de la montaña de las flores y frutos. Qué grave error cometió el mutable rey de los monos al hacerse con el vino de los dioses, robar el elixir y rebelarse en su guarida. Por haber arruinado el gran festival de los melocotones inmortales, 100,000 soldados celestes se disponían a extender la red de Dios sobre él. Lin ordenó detener la marcha, desplegando todos sus efectivos alrededor de la montaña. El cerco era tan apretado que ni siquiera una gota de agua podía escapar sin ser vista desde la montaña de las flores y frutos. No obstante, como medida precautoria, toda la región fue cubierta con las 18 redes cósmicas, tras lo cual los 9 planetas se lanzaron al ataque. Al frente de sus tropas, se dirigieron directamente hacia la entrada de la cueva, donde se toparon con un destacamento de monos de toda edad y tamaño, haciendo cabriolas y dando saltos. Vosotros! Gritaron los espíritus celestes con ademán autoritario. ¿Podéis decirnos dónde está el gran sabio? Somos dioses de las regiones superiores y hemos venido a arrestarlo. Así que decidle que se rinda y salga inmediatamente, de lo contrario, todos vosotros seréis pasados a cuchillo. Aterrados, los monos corrieron al interior de la cueva e informaron a su rey sin dejar de gritar como locos. ¡Qué desgracia, gran sabio! ¡Qué negro destino se ha abatido de pronto sobre nosotros! Ahí fuera hay 9 dioses de aspecto marcial que dicen venir de las regiones superiores con el único fin de arrestarte. El gran sabio estaba bebiendo una de las botellas que había traído del cielo, acompañado por sus 4 lugartenientes y los reyes de las 72 cavernas. Levantando la copa, dijo en un tono sorprendentemente tranquilo: si dispones hoy de vino, no esperes a emborracharte mañana. Procura, ante todo, que la desgracia no venga a acampar delante de tu misma puerta. No había acabado de decirlo cuando entró saltando otro grupo de diablillos y anunciaron, con irrefrenable nerviosismo: esos 9 dioses están tratando de provocarnos con palabras hirientes y lenguaje obsceno. No les prestéis ninguna atención, les aconsejó el gran sabio, soltando la carcajada. Entreguémonos hoy a los placeres de la poesía y el vino, y no prestemos atención a lo que pueda darnos gloria y fama. Aún estaban en sus labios esas palabras cuando hizo su aparición un nuevo grupo de diablos, que le comunicaron con manifiesta inquietud: los 9 dioses acaban de echar abajo la puerta y están tratando de abrirse camino hacia el interior de vuestro reino. Malditos dioses sin sentimientos, gritó el gran sabio, furioso. ¿Es que no saben lo que es la educación? Sucediera lo que sucediese, estaba decidido a no enfrentarse a ellos. Pero, al ver que habían venido a provocarlo y a burlarse de él en sus propias narices, con inesperada decisión se volvió hacia el demonio del unicornio y le ordenó que se lanzara contra los asaltantes, al frente de los reyes de las 72 cavernas. Determinó que él mismo y sus 4 lugartenientes se harían cargo de la retaguardia. Sin pérdida de tiempo, el rey demonio condujo a la refriega a su ejército de ogros y monstruos, pero cayeron en una emboscada tendida por los 9 planetas y no pudieron avanzar más allá de la cabecera del puente de hierro. Cuando más desesperada parecía la situación, apareció el gran sabio, blandiendo la barra de hierro y gritando, imperioso: haceos a un lado y dejadme pasar. La barra se había tornado del grosor de un cuenco de arroz y había adquirido una longitud de más de 12 pies de largo. Dando mandobles a derecha e izquierda, el gran sabio se lanzó al centro mismo de la refriega con tal determinación que ninguno de los 9 planetas se atrevió a hacerle frente, no quedándoles más remedio que retroceder en desbandada. Cuando, por fin, lograron reagrupar sus tropas, se volvieron hacia su agresor y le recriminaron con airada voz: «Maldito simio. ¿Es que has perdido totalmente el juicio? ¿No comprendes que has quebrantado las 10 normas? Te hartaste primero de melocotones y de vino, impidiendo así la celebración del gran festival de los melocotones inmortales. No contento con eso, robaste el elixir de la inmortalidad y tuviste el atrevimiento de saquear las bodegas imperiales para tu esparcimiento puramente personal. ¿No te das cuenta de que lo único que has hecho ha sido acumular pecado sobre pecado? Reconozco que es verdad cuanto decís, reconoció el gran sabio. Pero, ¿queréis explicarme qué es lo que pretendéis con semejante despliegue bélico? El emperador de Jade nos ha ordenado conducir contra ti nuestras tropas y llevarte prisionero a su presencia. Ríndete,
y perdonaremos a todos esos extraños seres que te acompañan. De lo contrario, destruiremos tu caverna y allanaremos por completo la montaña en la que se halla enclavada. ¿Qué fanfarrones estáis hechos?, bramó el gran sabio, furioso. ¿Tan grande consideráis el poder de vuestra magia para osar decir palabras tan absurdas como esas? Ya os enseñaré yo lo que es bueno. No os vayáis, que quiero que probéis el sabor de mi barra. Los 9 planetas organizaron un ataque conjunto, pero el hermoso rey de los monos agarró con fuerza la barra de hierro y, sin dejar de golpear a derecha e izquierda, luchó denodadamente con los 9 planetas hasta que estos, presa del agotamiento, se dieron media vuelta y huyeron, abandonando en el campo las armas. Al límite de sus fuerzas, lograron regresar sanos y salvos al campamento, donde informaron a Lin de lo ocurrido, diciendo: «Ese maldito rey de los monos es, en verdad, un luchador de primera categoría. Aunque hemos hecho todo cuanto estaba de nuestra parte, no hemos podido con él y nos hemos visto obligados a aceptar nuestra derrota». Lin ordenó entonces a los 4 de barajas y a las 28 constelaciones entrar en acción. El gran sabio no perdió por eso la calma, mandando, a su vez, al demonio del unicornio, a los reyes monstruo de las 72 cavernas y a sus 4 lugartenientes, quienes colocaron sus efectivos en orden de batalla delante mismo de la puerta de su cueva. La batalla que a continuación se desarrolló fue de las más feroces que jamás han contemplado los siglos. Era como si, en verdad, estuvieran enfrentándose un frío y huracanado viento y una niebla oscura y densa. Aquí se veía el ondear de banderas y estandartes, allí se apreciaba el reverbero cegador de lanzas y hachas de guerra. Sin fin, se sucedían hilera tras hilera de armaduras, que brillaban como flamas bajo los implacables rayos del sol, y de cascos guerreros, que parecían campanas de plata cuyos tañidos resonaban con fuerza en los cielos. Aquel interminable fluir de fieros soldados, con sus impresionantes cotas de malla, recordaba el implacable avance de los glaciares, aplastando la tierra. Por doquier se veían cimitarras gigantes, rápidas y luminosas como el rayo, lanzas tan afiladas que eran capaces de horadar las nubes o de traspasar el tibio pelo de la neblina, hachas de guerra en forma de cruz, látigos inquietos y siempre alerta, como pestañas de tigre, con sus mangos tensos como hileras de plantas de cáñamo, espadas verduzcas de bronce y puntas de lanzas tan abundantes que constituían un tupido bosque de muerte. Arcos y ballestas de curvo diseño, veloces flechas con plumas de águila en uno de sus extremos, infinidad de artilugios guerreros y armas arrojadizas tan mortales como picaduras de serpientes, capaces de matar y de producir heridas que ni siquiera el tiempo llegaba a curar. Por encima de todas ellas sobresalía, no obstante, la complaciente barra de hierro del gran sabio, que no dejaba de moverse en todas las direcciones, quebrando huesos y destrozando cuerpos. La batalla se prolongó hasta que los pájaros dejaron de revolotear en el aire, los tigres y lobos corrieron a esconderse en el interior de las selvas y todo el planeta quedó oscurecido por la ingente cantidad de polvo, rocas y suciedad que flotaba en el ambiente. El estruendo era tal que hasta el cielo y la tierra se echaron a temblar, y dioses y demonios se sintieron profundamente alarmados. La batalla comenzó al amanecer y duró hasta mucho después de que el sol se hubiera puesto tras las lejanas estribaciones del oeste. El demonio del unicornio y los reyes de las 72 cavernas fueron capturados por las fuerzas celestes. Solo lograron escapar los 4 comandantes y el travieso batallón de monos, que salvaron la vida escondiéndose en lo más profundo de la caverna de la cortina de agua. El gran sabio, por su parte, mantuvo durante largo tiempo a raya a las fuerzas de los 4 de barajas de Lin y del príncipe Nata con la sola ayuda de su barra de hierro. Al ver que se echaba encima la noche y todavía estaba todo por decidir, se arrancó unos cuantos pelos del cuerpo, se los metió en la boca y, tras triturarlos con los dientes, los escupió, gritando: «Transformaos». Y al instante, se convirtieron en varios miles de grandes sabios, tan iguales a él que todos portaban una barra de hierro idéntica a la suya. En un abrir y cerrar de ojos, rechazaron al príncipe Nata y derrotaron a los 5 de barajas. Victorioso, el gran sabio recuperó todos los pelos y corrió al interior de la cueva. No había llegado a la cabecera del puente de láminas de hierro cuando le salieron al encuentro sus 4 lugartenientes, seguidos de todo el contingente de monos, que se echaron rostro en tierra y, a manera de bienvenida, 3 veces se rindieron al llanto y otras tantas se abandonaron a la risa. ¿Se puede saber por qué, al verme, os ponéis a reír y a llorar?, preguntó sorprendido el gran sabio. Cuando esta mañana nos enfrentamos a los reyes Dea, contestaron los 4 comandantes, el demonio del unicornio y los reyes de las 72 cavernas cayeron prisioneros de los dioses. Solo nosotros logramos salvar la vida,
Y ese es el motivo por el que nos hemos echado a llorar al veros. Por otra parte, regresar triunfante y sin un solo rasguño ha hecho que se apodere de nosotros tal alegría que no hemos podido evitar soltar la carcajada. En la vida de un soldado, sentenció el gran sabio, la victoria y la derrota son una misma y única experiencia. De ahí que rece el antiguo dicho. Es posible que puedas dar muerte a 10,000 de tus enemigos, pero también perderás a 3,000 de tus propios aliados. Además, han sido los tigres, los leopardos, los lobos, los insectos, los tejones, los zorros y animales por el estilo los que han caído prisioneros, no los monos. De hecho, ninguno de nosotros ha resultado herido. ¿Para qué apenarnos con eso? No conseguiremos absolutamente nada. Es cierto que hemos logrado rechazar a nuestros adversarios, pero no lo es menos que su campamento aún no ha sido levantado y continúa firmemente anclado en la tierra, a los pies mismos de esta montaña. No debemos, por tanto, ceder a triunfalismos fáciles ni abandonar nuestra propia defensa. Lo más aconsejable en estos momentos es que comáis todo lo que queráis y descanséis las horas que podáis. Así conservaréis toda vuestra energía intacta. Mañana, en cuanto amanezca, voy a capturar, con ayuda de mi magia, a algunos de esos generales celestes, y así daremos oportuna venganza a nuestros compañeros de armas. Más tranquilos, los 4 comandantes y el grueso del ejército de monos tomaron unas cuantas copas de vino de coco y se retiraron a descansar, por lo que de momento no hablaremos más de ellos. Una vez que los 4 de Barajas hubieron ordenado el repliegue de sus ejércitos, dando así por terminada la lucha de aquel día, todos los comandantes acudieron a sus tiendas a informar de los resultados obtenidos en la refriega. Fue de esta forma como se enteraron de que habían capturado gran cantidad de leones, elefantes, lobos, zorros y toda clase de animales reptantes. Sin embargo, comprobaron consternados que no había ningún mono entre ellos. Se tomaron entonces medidas para proteger adecuadamente el campamento. Terminaron de levantar las tiendas y se recompensó a los oficiales que más se habían distinguido en la pelea. Al mismo tiempo, se ordenó a los soldados a cargo de las redes cósmicas que llevaran campanas y que exigieran el santo y seña a todos los que se acercaran a ellos. A la espera del combate del siguiente día, se extremó la guardia, manteniendo férreo el cerco que habían montado alrededor de la montaña de las flores y frutos. La situación se mantenía, pues, como al principio. Con su rebelión, el irrespetuoso mono había alterado los principios armónicos que regían los cielos y la tierra, mientras la red se mantenía extendida día y noche sobre su cabeza. De momento, no sabemos lo que ocurrió a la mañana siguiente. Quien quiera conocerlo debe escuchar con especial atención lo que se narra en el próximo capítulo.